buenas noches, querida iglesia y todos los amigos que nos están viendo en este momento a través de este canal de YouTube. Quiero animarles a cada uno de ustedes, así como yo me animo a mí mismo, de cada día perseguir esta meta de ser generosos, como tenemos un Dios, un Padre generoso. Si no hubiéramos sido beneficiarios de la generosidad de Dios, no estaríamos aquí. Dios es el que nos da la vida. Dios dice en su palabra que Él nos da semilla al que siembra y Él es quien da pan al que come. Dios es el que sustenta nuestras vidas y nosotros tenemos que aprender a ser generosos, no solamente con Dios y con su obra, sino con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Y yo les quiero decir, esta es una iglesia que siempre desde el principio nuestros pastores nos han enseñado el valor de dar, el valor de la semilla, el valor de ser generosos, porque hay un principio en la palabra de Dios que es algo que se cumple sí o sí. He escuchado varios testimonios en esta semana de la generosidad, del poder de dar, de sembrar una semilla. Nuestros diezmos son importantes, nuestra ofrenda es importante, dar, porque eso es lo que Dios usa para nosotros bendecirnos. Dios quiere que seamos como ríos que fluyen, no que se quedan estancados. Dios quiere que entendamos que somos mayordomos, administradores y que todo lo que viene en nuestro camino, las bendiciones, la provisión, Dios quiere que nosotros también seamos una fuente para otros, para bendecir la vida de los demás. Así es que yo le animo, esta es una iglesia, es una buena tierra, esta es una iglesia que tiene proyectos sociales como Maná del Cielo. Nosotros bendecimos a mucha gente a través de Maná del Cielo. Nosotros bendecimos a mucha gente a través de la iglesia en sí, de la palabra que se da día a día, semana tras semana. Todo lo que esta iglesia está haciendo necesita de recursos, necesita de su generosidad, necesita de su ayuda. Así es que yo le animo, sea parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo y vamos a sembrar, vamos a orar. Señor, en este momento queremos, Señor, ser personas que entienden el valor, Señor Padre, de tu reino. No queremos pensar, Señor Padre, que la iglesia se sostiene del aire, Señor. La iglesia necesita recursos. Tu obra en la tierra necesita recursos, Señor. Y nosotros amamos tu obra. Necesitamos, Señor Padre, hacer que tu obra se siga extendiendo y propagando, Señor. Y por eso en esta noche queremos ser generosos. Queremos dar nuestro diezmo, queremos dar nuestra ofrenda, Señor Padre, porque tú dices en tu palabra en 2 de Corintios que tú amas al que da con alegría, al que da con un corazón de gratitud, Señor. No damos por obligación, no damos por necesidad, damos porque tú nos diste primero y nos has hecho, Señor, personas, Señor, de bien, personas vencedoras, perdonados, santos, justificados y salvos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a dar con alegría, vamos a dar con gratitud en esta noche. Querida iglesia, es tiempo de dar. Recordemos lo hermoso que es bendecir a otros con alegría. Cuando damos, estamos sosteniendo la iglesia y cambiando miles de vidas en nuestro país. Te animamos a que siembres con gozo y generosidad, porque Dios ama al dador alegre. Gracias, que Dios te multiplique sobreabundantemente. Muy buenas noches, querida iglesia. Bienvenidos a este tiempo y como es un nuevo año, vamos a aprender algo muy importante en esta noche. Yo quiero animarles a que abran sus corazones y que dejen que Dios hable a sus vidas. El título de esta pequeña prédica, de esta pequeña enseñanza es La recompensa de la honra. Vamos a ver lo importante que es esta virtud que se ha perdido en el mundo, que se llama honra, para nuestras vidas en este tiempo. Y como ustedes saben, el carácter es algo que le interesa mucho a Dios en nuestras vidas. Como creyentes, como personas que seguimos a Jesús, nuestra meta, una de nuestras prioridades en la vida es parecernos más a Él día a día, parecernos más a Jesús. Y la palabra de Dios nos provee de sabiduría para que nosotros podamos
alcanzar este carácter. Yo sé que no vamos a ser perfectos en esta vida mientras estemos aquí en este cuerpo, pero sí tenemos que nosotros seguir cada día esforzándonos para ser más como nuestro Señor. Y esta virtud, como les digo, que es algo que ya no se practica en el mundo, no se practica. Usted sale afuera y la gente no conoce qué es la honra. Buscamos exaltarnos nosotros a nosotros mismos y no buscamos honrar y poner en primer lugar a los demás. La honra tiene que ver con eso. De hecho, la definición de honra quiere decir poner a otros primero, ¿verdad? Es dar valor a algo, es respetar, es tratar a algo como algo especial, a una persona como alguien especial. Esto es la honra, poner a los demás primero que nosotros mismos, tratarlos como algo con valor y algo especial. Y el espíritu de este mundo es simplemente lo opuesto. El espíritu de este mundo busca la exaltación del ego, de la persona, de nosotros mismos. Queremos siempre estar por encima de los demás. Hay esta competitividad, hay este buscar ser mejores que los demás. Y no es que ser mejores, buscar ser mejores esté mal, pero siempre es algo que está enfocado en nosotros. Es una variación del egoísmo. Entonces, nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Jesús, no podemos seguir el espíritu de este mundo. Necesitamos aprender estos valores que la palabra de Dios nos está enseñando. Demostramos esta virtud. Demostramos que honramos a los demás, a las personas, a padres, a líderes, a pastores, a autoridades. Lo demostramos a través de las obras, lo demostramos a través de las palabras, lo demostramos cuando pensamos acerca de alguien. Aún en nuestro pensamiento podemos honrar a las personas, porque siempre todo sale del corazón y sale de nuestros pensamientos. Entonces entendemos que la verdadera honra sale del corazón, porque en este tiempo podemos decir palabras que suenen muy bonito, pero si no lo decimos de corazón, pueden ser simplemente palabras engañosas o en su defecto también obras, acciones engañosas que demuestren tal vez una cosa, pero vengan de un corazón que está totalmente opuesto a ese sentimiento. Puede ser algo falso, a eso me refiero. Pero la verdadera honra, la honra que aprendemos en la palabra de Dios, es algo que nace y sale del corazón. Para el creyente comienza en el corazón la honra verdadera. Porque cuando vemos a Jesús, vemos a Cristo con claridad y podemos ver su ejemplo y podemos ver su amor y dejamos que esto cambie nuestro corazón, nuestras motivaciones. Cuando entendemos que primero es el amor a Dios y después o en el mismo nivel es el amar a la gente, podemos dejar que esta verdad nos cambie y podemos realmente amar a los demás de corazón y desde ahí darles esta honra que Dios nos dice en su palabra que debemos extender a los demás. Por eso me gusta el versículo que está en Colosenses 1:6. Colosenses 1:6 de la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Esto habla de cómo Jesús, cómo cuando entendemos el amor de Dios, la gracia de Dios, cuánto Él nos ha amado, cuánto Él nos ha perdonado. Cuando entendemos eso, eso transforma nuestras vidas radicalmente y podemos ser personas genuinas en en nuestro actuar y en nuestras palabras. Miremos lo que dice. Esa misma buena noticia o ese mismo evangelio que está hablando de quién es Jesús, de lo que Jesús hizo en nosotros, por nosotros. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes
ahora corre por todo el mundo, dice el apóstol Pablo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. La buena noticia, el evangelio, la cruz, lo que Jesús hizo por nosotros, cuando entendemos esto, produce un cambio de vida, nos está diciendo Pablo. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Nuevamente, cuando podemos ver la maravillosa gracia de Dios, cuánto Él nos ama a pesar de nosotros ser pecadores, fallarle, cuánto Él nos ha perdonado sin merecerlo, entonces eso causa una transformación en el corazón y empezamos a tener esta motivación de querer agradar a Dios. Ya no es solamente algo vacío, algo religioso, es realmente es sentirse en deuda con nuestro Dios, con nuestro Creador. Queremos agradarle a Él, queremos servirle a Él, queremos hacer lo correcto. ¿Por qué digo todo esto? Porque de aquí sale la verdadera honra, que es de lo que estamos hablando en esta ocasión. Entonces, no honramos a la gente porque la gente sea perfecta. No lo hacemos porque no hay gente perfecta, todos nos equivocamos, pero honramos a la gente porque Dios ha puesto a la gente, a estas personas que les debemos honra, las ha puesto ahí con un propósito. Dios es quien pone a la autoridad con propósitos en nuestras vidas. Necesitamos siempre la autoridad, una estructura de autoridad, una jerarquía de autoridad, porque de otra manera no puede haber orden. Y Dios es un Dios de orden. Entonces, vemos ejemplos claros en la palabra de Dios. Por ejemplo, en la familia, Dios es la cabeza, el hombre viene después, Dios es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Y esto no quiere decir para nada que el hombre sea superior o mejor que la mujer, no, porque Dios dice en su palabra también claramente que Dios hizo al hombre y a la mujer a imagen de Dios. Los dos juntos son la imagen de Dios, los dos se complementan, tienen diferentes funciones y ni uno es mejor o mayor o más importante, los dos están ahí al mismo nivel. Pero Dios sí ha puesto una jerarquía de orden, de autoridad, para que haya un orden, valga la redundancia, ¿verdad? Otra de las cosas que Dios ha organizado con un orden es a la iglesia. Dice Dios que Él es la cabeza, que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Dios es la cabeza de Cristo y que la iglesia viene y la iglesia después está compuesta o hay jerarquías de autoridad, los pastores, los líderes, los ancianos, etcétera, etcétera. Y así en todo lugar donde hay una jerarquía de autoridad es porque hay un orden puesto por Dios. En las naciones, en los países hay un gobierno, hay autoridades, hay presidentes, hay gobernadores, hay instituciones de orden como el ejército, como la policía, etcétera, etcétera. Y es importante que haya este orden porque de lo contrario no hay progreso, no hay bendición. La Biblia nos dice que si no están de acuerdo dos no pueden caminar juntos. Entonces vamos a ver que esto estaba sucediendo en una de las iglesias donde Pablo ministraba, donde Pablo enseñaba, y es la iglesia de Corinto. Ahí había problemas porque no había honra entre la gente, los líderes no se honraban, la gente no honraba a los líderes y había mucha confusión y desorden. Y Pablo tuvo que reprender a la iglesia de Corintios. Entonces, vamos a ver lo que sucedió en 1 Corintios 1, del 10 al 13, en la Nueva Traducción Viviente. Pablo hablando dice: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en un mismo pensamiento y propósito, porque algunos de la casa de Cloé
Me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo sigo a Apolos, yo sigo a Pedro, o yo únicamente sigo a Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo en fracciones o en facciones, dice Pablo? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Pablo está llamando la unidad, a que no estemos divididos, a que caminemos en acuerdo, a que nos honremos. Y la unidad es algo que tenemos que entender. La unidad no quiere decir que todos tenemos que ser igualitos, pensar igualitos, ser como que cortados todos por el mismo molde. Dios es un Dios de diversidad, pero en esa diversidad hay una unidad, un propósito, un acuerdo, una sola meta a la que estamos todos comprometidos, con diferentes expresiones, por diferentes caminos, pero así como un cuerpo humano es diferente el dedo del ojo y la pestaña es diferente del codo, todos tienen una función diferente, pero todos van hacia lo mismo, todos están trabajando para el beneficio del cuerpo, y así es la iglesia, y esto es lo que estaba diciendo Pablo. ¿Y por qué estoy hablando de la unidad en medio del contexto de la honra? Porque para que haya honra necesitamos entender que somos un equipo. Somos un equipo, así como el cuerpo que Pablo describe en 1 Corintios 12, habla del cuerpo de Cristo y que todos somos diferentes, pero todos tenemos un mismo propósito. Así debemos entender que todos somos parte de un mismo equipo y que sí vamos a veces a pensar diferente, tener diferentes opiniones, pero en lo importante estamos unidos. En las cosas que vienen de Dios, en las cosas fundamentales, estamos unidos. Estamos peleando por la misma cosa todos, y es importante entender que somos un equipo. Entonces, mire lo que dice Primera de Pedro 4:10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas, o en la multiforme gracia de Dios. Esto está en varias versiones. La Reina Valera lo pone como la multiforme gracia de Dios. Es decir, todos somos diferentes y todos debemos aprender a trabajar en equipo. Y siempre un equipo va a tener un técnico, un director a quien le debemos honra, a quien debemos siempre poner en ese primer lugar, ¿verdad? La familia es un equipo, un país es un equipo, una iglesia es un equipo. Y Dios en su sabiduría pone esta estructura de autoridad, porque un equipo necesita tener una cabeza. Un equipo de fútbol necesita tener una cabeza. Si todos piensan y todos opinan y no hay un director técnico, nunca va a haber un orden táctico en ese equipo de fútbol. Si todos en ese equipo de fútbol son delanteros, no hay una estructura para poder defender. Si todos son arqueros, ¿quién mete los goles? Entonces, cada organización, cada lugar que va detrás de una meta, como la iglesia, como la familia, como el país, necesitan una autoridad. Y la autoridad, nos dice claramente la Biblia, que siempre es escogida y expuesta por Dios, nos guste o no nos guste, ¿verdad? A veces hay personas que piensan muy diferente, que no nos gusta cómo hablan, y pensamos que porque no me gusta a mí, no tengo que honrarle y no tengo que obedecerle. Mire lo que dice la Biblia en esto. Dice lo siguiente: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar del alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Aquí está hablando la palabra de Dios en Hebreos de la importancia de honrar, de escuchar, de recibir el consejo de nuestros pastores o líderes espirituales.
Así como en una familia también debemos escuchar, los hijos debemos escuchar a los padres, ¿verdad? Esto es muy importante. Dios nos da esta sabiduría para la vida, para que podamos vivir de la mejor forma posible. Esto es, ¿cómo vivimos de la mejor forma posible? Teniendo buenas relaciones entre nosotros mismos. ¿Qué clase de vida es una vida donde solo hay contienda, pelea, competencia y siempre estamos en conflictos con las demás personas? Dios quiere que tengamos buenas relaciones y también Dios quiere que cumplamos nuestro propósito. Y esto no va a suceder si no ponemos en práctica el principio de la honra, de poner a los demás primeros, de honrar a las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas como autoridades. Nuevamente, acabamos de leer un versículo que habla de los líderes espirituales, su líder de célula, si es que usted viene a la iglesia, su pastor, su padre, si usted está en familia, su padre, su madre. Y en el país debemos aprender, a veces no nos gusta, pero debemos aprender a obedecer a las autoridades civiles, a las autoridades como los gobernantes, como los policías, como el ejército. Jesús, mire, Él no fue honrado en su propio pueblo, en su propia aldea. Para ellos era Jesús, con el que habían crecido, con el que habían visto desde chiquito, el hijo del carpintero. Y dice la palabra que porque no le tuvieron honra, porque le tomaron como algo ordinario a Jesús, como, es solo Jesús, es solo el hijo de José, es solo el hijo de María, lo hemos visto, lo hemos conocido por muchos años, él no es nada especial. Porque no le honraron a Jesús, Jesús no pudo hacer milagros ahí. Y aquí hay otro principio importante. Cuando nosotros honramos, si es que esta gente hubiera honrado a Jesús, Jesús habría podido hacer muchas cosas ahí, hubiera hecho muchos milagros. Cuando nosotros no honramos a nuestros padres, a nuestros pastores, a nuestros líderes, Dios no puede moverse, Dios no va a darnos esa sabiduría, Dios no va a hacer cosas en medio de nosotros para nuestro propio beneficio, porque estamos teniendo una actitud de desprecio a lo que Dios ha llamado para bendecirnos a nosotros. Si nosotros despreciamos a quien Dios pone para bendecirnos, entonces no vamos a recibir la bendición que Dios quiere, que Dios ha destinado para nosotros a través de esas personas. Amén. Entonces, cuídese de cuando usted empieza a tener pensamientos o actitudes de rechazo hacia sus líderes, hacia sus autoridades, porque la autoridad está puesta por Dios para bendecir, para dar dirección, para poner orden. Pero cuando usted empieza a murmurar, a hablar mal en contra de esa persona o de esas personas o de su líder o de ese pastor, no va a ser perfecto, sí se va a equivocar, pero si usted tiene esa actitud de hablar en contra de esa persona, algo en su corazón se va a cerrar y usted no va a empezar a recibir las cosas que Dios a través de esas personas o a través de ese pastor o a través de ese líder o a través de ese padre quería hacer en usted para su beneficio, y usted se va a perder. ¿Por qué? Porque usted dejó de honrar, dejó de tener a esa persona en esa estima especial. Aunque no sea perfecta, está puesta por Dios. Dios es sabio. Podemos aprender aunque sea de los errores a veces, pero la mayoría de las veces esas personas con un corazón puro, con un corazón lleno de sabiduría, no solamente por la experiencia, sino porque sabemos que buscan de Dios. En el caso de nuestros pastores, en el caso de nuestros padres, porque nos aman. Nuestros pastores, nuestros líderes también nos aman, quieren lo mejor para nosotros. Y a veces no nos gusta lo que escuchamos, no nos gusta lo que recibimos, pero tenemos que ser inteligentes y aprender o entender que muchas veces las cosas que Dios nos quiere hablar
o las cosas que Dios nos quiere decir vienen de formas que tal vez nos incomodan o que no nos gustan, pero no quiere decir por eso que no vengan de parte de Dios. A veces Dios nos manda lo que necesitamos en un paquete que no nos gusta. Esta frase me gustó mucho cuando la leí, cuando estaba preparando esto. Dios a veces nos manda lo que necesitamos en un paquete que no nos gusta. ¿Cuántos nos ha pasado eso? Que a través de una persona que tal vez no nos cae, digamos que es mi persona favorita, pero nos habla una verdad tan importante, y ahí es donde tenemos que aprender a diferenciar. Bueno, tal vez no me pueda caer lo mejor esa persona, pero lo que me está diciendo es verdadero, es lo que yo necesito. Amén. Entonces tenemos que aprender a discernir eso. Como le dije, a la gente que estaba en el pueblo donde nació Jesús, Jesús era el enviado de Dios para hacer cosas, para traer verdad, para traer luz a un milagro de ese pueblo. Pero estas personas se sintieron ofendidos porque dijeron: esto no es de Dios, esta persona no es de Dios, ¿cómo va a ser él el Mesías? Dios les estaba dando algo que necesitaban en un paquete que tal vez a ellos no les parecía el mejor. Ellos hubieran preferido un rey, ellos hubieran preferido una persona que no conocían, una persona de la que habían escuchado hablar, una persona que tenía muchos títulos o una que se veía importante. Pero Jesús para ellos era alguien con quien habían crecido, era un paquete que no les agradaba. Sin embargo, era el instrumento que Dios había escogido para hablarles, sanarles, salvarles. No solamente a la gente de esas aldeas, sino a todos nosotros, a la humanidad entera. Amén. Entonces, es importante honrar a la gente que es nuestra autoridad, pero también es importante honrar a la gente que está a nuestro mismo nivel, a nuestros pares, esposos a esposas, esposas a esposos, ¿verdad? Es importante siempre vivir de esa manera, porque de esa manera podemos encontrar paz y armonía. Sin eso siempre va a haber ese sentimiento de yo soy mejor, yo soy más importante, y siempre que hay ese sentimiento de competencia, siempre va a haber, queramos o no, un menosprecio que la otra persona va a sentir, y no va esa relación, si es el matrimonio, si es en una oficina, si son consiervos en la iglesia, no va a fluir, porque dice la palabra también que no pensemos que somos mejores a los demás, sino que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Ese es el versículo que les estoy citando en este momento. Vamos a leerlo. Es Filipenses 2:3, la Nueva Traducción Viviente. Dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Amén. Entonces es importante entender esto. Es importante entender que nosotros debemos no solamente honrar a nuestros superiores, a nuestras autoridades, sino a los que están a nuestro mismo nivel. Debemos considerarles como mejores a nosotros mismos, porque así, solamente así vamos a poder tener una actitud correcta con ellos. Mire, yo sé que todos tenemos fallas, errores, defectos, pero escoja. Lo que la palabra, en otras palabras, le dice aquí es: escoja ver lo bueno de los demás, escoja ver lo mejor de los demás, escoja ver las cosas positivas en los demás y exalte esas cosas. Sí, debemos reconocer, también tienen fallas, también tienen cosas que no son correctas, pero todo tiene que ver en lo que usted se enfoca. Enfóquese en las buenas cosas, enfóquese en las virtudes de esa persona
y vea a esa persona y use a esa persona como un ejemplo. Tal vez no será ejemplo en todas las cosas, pero sí puede ser tal vez esa persona ejemplo en muchas cosas. De esa manera tenemos un corazón humilde. Entonces, honramos a nuestros superiores, honramos a nuestros pares, pero también, tercera cosa, honramos a quienes servimos, a los que según las jerarquías, ¿no es cierto?, del mundo estarían debajo de nosotros, aunque todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Pero ¿a quienes servimos? Nosotros servimos a muchas personas, a gente en nuestro trabajo, a veces servimos a otras personas, los que están abajo de nosotros, a quienes estamos liderando. Tenemos que aprender que a esas personas también les debemos honra. De hecho, el Señor Jesús nos dio el mejor ejemplo. Sus discípulos estaban peleando por quién iba a ser el más importante, por quién iba a ser el principal, por quién se iba a sentar a la izquierda y a la derecha de Jesús cuando Él venga en su reino, y todos estaban enojándose unos con otros porque todos querían tener ese lugar de preeminencia. Pero ¿qué les enseñó Jesús en la última semana que estuvo aquí con ellos en la tierra? Jesús lavó los pies. Esta era la tarea que le correspondía al sirviente más bajo de una casa. O sea, al hijo del hijo del hijo de la sirvienta. La persona más humilde, más baja. Esta era la tarea de esa persona: lavar los pies de las personas que entraban, lavar sus pies del polvo del camino, de todas las inmundicias de los animales que uno pisaba. Esto hacía esa persona. ¿Y Jesús qué hizo? Se humilló a sí mismo para lavar los pies de sus discípulos, para enseñarles que nosotros, si es que realmente somos líderes o somos los jefes, Dios nos llama a honrar a través del servicio, ¿verdad? Cuando nosotros servimos a quienes, honramos a quienes servimos, realmente estamos haciéndoles entender que ellos son importantes delante de Dios. Si una persona entiende esto, entiende que el servicio es una forma de honrar a los demás. Ya no vamos a pensar lo que el mundo piensa. Yo estoy en una posición alta y de autoridad, entonces todos me tienen que servir y estamos esperando que nos sirvan y que hagan cosas por nosotros. Sí, y esto es importante, este es un orden, pero también tenemos que mantener un corazón humilde y saber que nosotros estamos puestos en ese lugar de autoridad, no para que nos sirvan, sino para nosotros servir a los demás. Esto es lo que Jesús hizo. Jesús honró a la autoridad romana. ¿Cómo lo sabemos? Porque pagó impuestos a Roma. Es un reino al revés, el reino de los cielos, ¿verdad? Donde el más grande, donde el más alto es el que más sirve a los demás. Y vemos esto en la vida de Jesús, porque su servicio más grande para la humanidad, para todos los que estamos en este planeta en todos los tiempos, fue la cruz. Él sirvió en la cruz dando su vida. Amén. Por ahí vamos a terminar. Yo espero que podamos seguir en una ocasión a futuro hablando de la honra y de lo que Dios quiere hacer a través de la honra en nuestras vidas, la recompensa que Él quiere traer a nuestras vidas. Pero por el momento vamos a parar ahí, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios porque Él está trabajando en nuestros corazones. Señor, en esta noche y en este momento oramos que tú obres en nuestros corazones, que tú obres en nuestras vidas, Señor, que tú hagas, Señor, tu voluntad, Señor, en nosotros y nos ayudes a entender, Señor, que tú quieres que honremos, Señor, a las personas que tú has puesto en nuestras vidas, que siempre les pongamos a ellos primero y no busquemos siempre nosotros ese lugar de preeminencia, sino que seamos personas con un corazón de servicio como tú lo fuiste, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengan una excelente noche.